¿Y qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro aquí. Soy Guzmán, desearles a todos un excelente día, espero que se encuentren todos muy, pero que muy bien. Estoy aquí, como no, para darles el siguiente capítulo de este fanfic que tanto les gusta. Espero que por favor le den a la campanita de notificaciones, se suscriban y le den me gusta al vídeo. Y no olviden de comentar para que el vídeo se recomienda a muchísimas personas. Ahora ya, sin más nada que decir, que empiece los saludos y el fanfic. Adiós. Adiós. Hola gente de YouTube, aquí Fix Guzmán para trayéndoles un nuevo cap de este fanfic. También quisiera recordarles que el link del fanfic está en la descripción. Antes de comenzar con el vídeo quiero mandarle un saludo especial a Héctor Daniel Pieri, a Ariel González y a Giovanni Moreno. Les recuerdo que para todos los que quieran un saludo lo pueden pedir en el comentario fijado. Ahora sí, que empiece el vídeo. Nota. Antes de empezar con el vídeo. Ahora en el canal está habilitada los supergracias para todos aquellos que quieran apoyar al canal de manera económica. Sin embargo, quiero decirles que esto no es obligatorio y que con solo una suscripción y like basta para apoyar al canal, esto es solo para los que quieran hacerlo y sobre todo puedan hacerlo. Les estaré muy agradecidos, ahora sí continúe no. Descargo de responsabilidad, no soy dueño del fic, la imagen de fondo o la miniatura. Disfruten el vídeo. Enlotre con sistema Harry Potter autor. Emoticon 29 copyright novela web. Capítulo 91. Escoba voladora. Mientras tanto, Silas y Legolas se llevaban bastante bien. A diferencia del distanciamiento y el orgullo de Thranduil, Legolas tenía una presencia mucho más amable. Aparte de su clara aversión por los enanos, era cálido, educado y fácil de hablar. Había una cualidad refrescante en él, como la brisa que susurra a través de las hojas intactas. Con menos de 500 años, Legolas todavía era joven para los estándares élficos. Había vivido toda su vida en el bosque negro y rara vez ponía un pie más allá de sus fronteras. Uno miró a Silas con admiración, claramente fascinado por las historias que rodeaban al mago de túnica negra que había derrotado a Zog. Ansioso por escuchar más, Legolas hizo preguntas sobre las aventuras pasadas de Silas, escuchando atentamente mientras paseaban por los jardines del palacio. Comentario: justo cuando Silas estaba a punto de responder una pregunta sobre su viaje a través de las montañas nubladas, sintió que una onda repentina pasaba por su mente. Sistema de inicio de sesión de Hogwarts. Se detectó el reino del bosque. ¿Desea iniciar sesión? Su expresión permaneció sin cambios, aunque un brillo sutil parpadeó en sus ojos. Sí. Inicia sesión, respondió en silencio. Inicio de sesión completo. Felicitaciones, has adquirido la técnica de elaboración de escoba voladora. 6. En el momento en que las palabras resonaron en su mente, una corriente de conocimiento surgió en él. Imágenes, diagramas y cantos de artesanía antiguos inundaron sus pensamientos, como si hubiera pasado años estudiando el arte de hacer escobas con un maestro encantador. 2. El corazón de Silas saltó de emoción. Esta fue una ganancia increíble. Una escoba voladora significaba verdadera movilidad. No más depender de caballos o águilas. A partir de ahora, podría volar por encima de bosques, ríos y líneas enemigas con facilidad. Sin mencionar que, en la Tierra Media, las amenazas aéreas eran raras. Solo los dragones, las grandes águilas y algunas bestias asquerosas del enemigo podían volar realmente. Eso le dio una ventaja casi inmejorable en la exploración y el escape. Mientras revisaba cuidadosamente los planos de la escoba en su mente, se dio cuenta de que el proceso compartía algunas similitudes con la fabricación de varitas. Ambos requerían madera mágica, tallado preciso y encantamientos. Sin embargo, la elaboración de palos de escoba era mucho más compleja. Más allá de la carpintería básica, el proceso de elaboración exigía una comprensión más profunda de la alquimia mágica. La selección de materiales, el tallado, el pulido, el ajuste y el encantamiento tenían que hacerse en perfecta armonía. Incluso en las mejores condiciones, la elaboración de un palo de escoba adecuado llevaría al menos 1 o 2 semanas. Aún así, la idea lo emocionó. Incluso recordó que una buena parte del núcleo de su árbol para fabricar varitas permaneció intacto, perfecto para esta misma tarea. Uno tomó una decisión. Antes de llegar a la montaña solitaria, forjaría su propia escoba voladora. Cuando llegara el momento, vería quién volaba más rápido, el dragón en la montaña o el mago en el cielo. 3. Por ahora, sin embargo, tenía que dejar de lado esa emoción.
Todavía eran invitados en un palacio élfico, sentados en un banquete real. Silas reprimió su impaciencia, sonrió cortésmente y volvió a beber vino mientras la música se arremolinaba suavemente por el pasillo. Pero la calma no duró mucho. Antes de que el banquete llegara a su fin, un guardia elfo se acercó rápidamente a Thranduil y susurró algo en élfico. Su Majestad, los enanos han escapado. Uno Gandalf, que entendía perfectamente el idioma, levantó las cejas y sonrió levemente, un destello de diversión iluminó sus ojos. Por respeto a su anfitrión, Gandalf contuvo su sonrisa, aunque un destello de diversión bailó en sus ojos. Thranduil dejó su copa de vino con un tintineo silencioso y frunció el ceño, su voz baja y fría. ¿Cómo escaparon? El guardia elfo se inclinó levemente. Alguien robó las llaves de la mazmorra, liberó a los enanos y huyeron por la trampilla de la bodega. Montaron los barriles de vino vacíos por el río subterráneo. La expresión de Thranduil se oscureció aún más. Su mirada se desplazó bruscamente entre Gandalf y Silas, con sospecha brillando en sus ojos. Pero al final, no dijo nada. Simplemente dejó escapar un resoplido frío, se levantó de su asiento y declaró: el banquete ha terminado. Encuentra a esos enanos y tráelos de vuelta. Esta vez, me aseguraré de que nunca vuelvan a salir de esa celda. El guardia asintió con la cabeza y se fue. Legolas, ya levantándose de su silla, se unió a la persecución sin dudarlo. Pronto, solo Gandalf y Silas permanecieron en el salón de banquetes ahora vacío, vigilado en silencio por los elfos que una vez los habían tratado como invitados de honor. Los dos magos intercambiaron una mirada. Ninguno estaba seguro de si era mejor quedarse o escabullirse. Gandalf, menos preocupado por la formalidad, tomó la iniciativa. Dio un paso adelante y le hizo una cortés reverencia. Dado que su majestad tiene asuntos urgentes que atender, nos despediremos. Thranduil los miró durante un largo momento, como si sopesara si detenerlos. Pero al final, hizo un gesto desdeñoso. Sin perder tiempo, Gandalf y Silas salieron del palacio y regresaron a la orilla del río cerca del río Forest. La corriente fluía rápida y fría. Ambos se quedaron en silencio, escuchando el sonido del agua contra la piedra, y consideraron su próximo movimiento. ¿Qué tan bueno eres remando?, preguntó Silas, mirando el río. Gandalf asintió a medias. Puedo arreglármelas. Aunque dudo que los elfos nos presten un bote después de esto. Silas no dijo nada en respuesta. Caminó hacia una pila de madera muerta cerca de la orilla, levantó su varita y dio un movimiento suave y practicado. Los troncos brillaban y se movían. En segundos, se habían ensanchado, aplanado y se habían convertido en un bote pequeño pero robusto apto para dos. Luego, con dos golpes más de su varita, encantó un par de ramas caídas. Se transformaron en remos con mangos curvos y pulidos. Tomando uno para él, le entregó el otro a Gandalf. Gandalf lo aceptó con una sonrisa. Casi olvido que podías hacer eso. Realmente haces que la magia parezca fácil. Tres juntos, empujaron la embarcación improvisada al agua y se subieron. La corriente los atrapó de inmediato, enviándolos a deslizarse río abajo. Desde las copas de los árboles, varios elfos del bosque observaron cómo se desarrollaba la escena con los ojos muy abiertos. Uno de ellos desapareció silenciosamente entre los árboles para informar al rey. Cuando Thranduil recibió la noticia, no dijo nada. Simplemente cerró los ojos e hizo una nota mental. El joven mago Silas no era de los que debían subestimarse. Abajo en el río, Silas y Gandalf continuaron su viaje. La corriente era fuerte e impredecible. El pequeño bote de madera se balanceaba y se balanceaba en los rápidos, cada oleaje amenazaba con volcarlos. Gracias a las manos firmes y la habilidad practicada de Gandalf, el pequeño bote se abrió camino a través de rocas y remolinos, evitando por poco el peligro cada vez. Pero en poco tiempo, la tranquilidad del río se hizo añicos. En las orillas más adelante, los elfos estaban enfrascados en un feroz combate con una manada de orcos. Los gritos y el choque del acero resonaron a través de los árboles. La sangre negra se derramó en el río mientras los cuerpos de los orcos caían uno tras otro en la corriente, tiñendo el agua con una turbia sombra de muerte. ¿Qué está pasando? Silas frunció el ceño, entrecerrando los ojos. Había matado al propio Azog. ¿Cómo seguían apareciendo los orcos aquí? Justo cuando la pregunta cruzó por su mente, vio a un orco en la orilla opuesta levantando un arco hacia un elfo involucrado en la batalla. Sin dudarlo, Silas levantó su varita.
Con Fringo. Un chorro de luz naranja ardiente cruzó el río. El orco fue alcanzado a mitad de la carrera y una violenta explosión estalló en su pecho. La armadura destrozada y la carne chamuscada volaron cuando la explosión arrojó los restos a la maleza detrás de él. El elfo que había estado en peligro se giró brevemente para mirar. Era Legolas. Después de acabar con el último orco que tenía ante él con un golpe rápido y elegante, Legolas miró al otro lado del río y le dio a Silas un pequeño gesto de reconocimiento. Luego desapareció entre los árboles en busca de más enemigos. Aunque su mente se arremolinaba con preguntas, las manos de Silas no se detuvieron. A la deriva río abajo, eliminó a los orcos con hechizos precisos, eliminando las amenazas de ambas orillas del río a medida que aparecían a la vista. Silas, detrás de ti. Gandalf advirtió bruscamente. Silas no miró. Azotó su varita detrás de él y conjuró una ola que se elevó y se solidificó en una pared de hielo. Un latido del corazón más tarde, una flecha oscura se estrelló contra él, medio enterrado en la superficie congelada. Niebla negra se enroscó desde la punta como el humo de una llama maldita. Los ojos de Silas se abrieron como platos. Una flecha de Morgul. Ese tipo de arma no pertenecía al arsenal de un orco ordinario. Se giró rápidamente, con la varita lista, y miró al atacante. Era un orco montado en un wargo gruñendo y sacando otra flecha con flechas negras. Con frío antes de que Silas pudiera terminar, una flecha pasó silbando junto a él. Golpeó al orco de lleno en el cráneo, dejando caer a la criatura instantáneamente de su silla al río agitado. En el mismo momento, el propio hechizo de Silas golpeó al guard de abajo, destrozando a la bestia en un destello de fuego esmeralda. Legolas se paró en una raíz alta sobre la orilla del río, bajando su arco. Le dio a Silas otro asentimiento, luego desapareció de nuevo en la batalla. Más adelante, el caos se había extendido aún más. Thorin y su compañía, todavía escondidos dentro de sus barriles, flotaban impotentes río abajo. La corriente los empujaba de un lado a otro mientras las flechas llovían desde arriba. Piedras por favor. Comentario 21. Comentario. Votar 2 restantes. Capítulo 92. La maldición Imperius 3. Silas y Gandalf siguieron el flujo del río Mirkwood, su pequeño bote a la deriva río abajo. Finalmente, la corriente los llevó al estuario, donde el río desembocaba en las vastas aguas del lago Long. El lago Largo se formó por el encuentro del río Bosque Negro y el río Corriente, este último fluyendo desde la montaña solitaria. Juntos, los ríos alimentaban el lago, que a su vez fluía hacia el este hacia el lejano Mar del Ron. En el centro de Long Lake se encontraba Lake Town, un bullicioso asentamiento comercial construido sobre pilotes sobre el agua. Custodiada por promontorios de piedra y velada por la niebla, la ciudad brillaba débilmente a través de la niebla. Los dos magos buscaron en el agua cualquier señal de los enanos, pero no vieron rastro de ellos. Silas levantó su varita y la punta brillante se balanceó suavemente hacia el centro del lago brumoso. Bilbo y los demás deben haber encontrado un camino para cruzar, murmuró Silas. Esas son buenas noticias, respondió Gandalf con un asentimiento. Espero que nos reunamos con ellos en la ciudad del lago. Pero su momento de paz duró poco. Por detrás, un grupo de orcos emergió del camino superior del río, después de haberlos rastreado desde el Bosque Negro. A medida que el río se desaceleró cerca del estuario, Silas y Gandalf se convirtieron en objetivos expuestos y vulnerables. Ahí están. Dispáralos. Gruñó el capitán orco en lengua negra. Con un grito gutural, los orcos lanzaron una tormenta de flechas que oscurecieron el cielo, todas dirigidas al bote a la deriva. Silas no se inmutó. Con un movimiento firme, levantó su varita, Protego. Una cúpula brillante de energía se arqueó sobre el bote, desviando docenas de flechas con fuertes golpes metálicos. Pero entonces, sucedió algo inesperado. Algunas flechas se deslizaron a través del escudo mágico, sus puntas brillaban con una ominosa luz negra. Los ojos de Gandalf se abrieron como platos. Flechas de Morgul. Cuidado. Gritó, cortando uno desde el aire con Glamdring. 3. Silas reaccionó al instante. Levantó el remo y lo levantó como un escudo justo cuando 2 flechas malditas golpearon. El impacto clavó las flechas profundamente en la madera, sus malvadas puntas negras emergieron del otro lado, a centímetros de su cara. Miró fijamente los ejes incrustados, su expresión se endureció. Estos no eran orcos ordinarios.
Habían escondido flechas Morgul dentro de una densa descarga, disfrazando veneno mortal bajo fuego de cobertura. Silas descartó el remo de inmediato y se puso de pie, con los ojos fijos en los atacantes. Bombarda. Apuntó su varita a la orilla del río. Un rayo de energía roja crepitante se lanzó hacia adelante y detonó en una explosión atronadora, enviando a los orcos volando por el aire. Pero el resultado no fue el que esperaba. La mayoría de los orcos se habían preparado, levantando pesados escudos negros de sus espaldas. La fuerza de la explosión los hizo retroceder, pero solo un puñado murió. El resto se agachó detrás de esos misteriosos escudos, que brillaban con extrañas runas y parecían impermeables al fuego y la fuerza. Silas entrecerró los ojos. El material no era familiar. No era acero o madera comunes. Estos escudos habían sido creados teniendo en cuenta los encantamientos oscuros. La expresión de Gandalf se volvió sombría. Silas, estos orcos conocen claramente tus métodos. Estaban preparados. Gandalf advirtió. Silas asintió en silencio, ya armándolo. Gandalf, tenemos que llegar a la orilla. Voy a obtener respuestas de estos orcos. Gandalf no discutió. Rápidamente inclinó el bote hacia la orilla del río, cortando la corriente. Mátalos. Mátalos a los dos. Aulló el capitán orco en lengua negra, y una andanada de flechas se lanzó para bloquear su camino. Pero justo cuando las flechas se elevaron por el aire, Silas levantó su varita con precisión. Con un giro brusco y un hechizo susurrado, los arcos en las manos de los orcos brillaron y se deformaron. En un abrir y cerrar de ojos, las armas se transformaron en serpientes venenosas y retorcidas. Gritos de sobresalto estallaron a lo largo de la costa cuando las serpientes atacaron, mordiendo las gargantas y los brazos de los orcos. Algunos cayeron de rodillas, agarrándose a las heridas, otros tropezaron hacia atrás en pánico, arrojando los lazos retorcidos a un lado. Las serpientes silbaron, luego se desmoronaron en cenizas, revelando las armas originales en el suelo como si nada hubiera pasado. Pero antes de que los orcos pudieran recuperarse o alcanzar su equipo, Silas ya estaba en movimiento. Difindo. Confringo. Reducto. Saltando del bote, Silas aterrizó firmemente en la orilla, su túnica ondeando detrás de él mientras desataba una ráfaga de hechizos. Maldiciones cortantes, explosiones de fuego y fuerza devastadora llovieron sobre los orcos desorientados. Las explosiones rugieron a lo largo de la orilla del río. Los cuerpos volaron hacia atrás. El humo se elevó de la tierra quemada. Los orcos restantes se dieron la vuelta para huir, pero ya era demasiado tarde. El capitán trató de escapar a través de los árboles, pero la voz de Silas resonó una vez más. Petrificus totalus. El orco se puso rígido y se estrelló contra el suelo, congelado a mitad de paso. Momentos después, el campo de batalla estaba en silencio. Silas caminó tranquilamente hacia el líder orco paralizado, pisando un suelo humeante y cuerpos retorcidos. Con un pequeño movimiento de su varita, lanzó el hechizo de parálisis. El líder orco inmediatamente gruñó y se abalanzó, sacando una daga que latía con un aura oscura y enfermiza. Silas ni siquiera parpadeó. Un estallido de fuerza brotó de su varita, lanzando al orco hacia atrás. La criatura se estrelló contra una gran roca con un ruido sordo, arrugándose hasta la base. ¿Todavía quieres matarme?, murmuró Silas, acercándose lentamente. Se arrodilló, mirando el arma que había repiqueteado junto al orco. Las runas oscuras brillaban débilmente a lo largo del filo de la daga. Interesante. Flechas de Morgul, y ahora una espada maldita. Alguien se esforzó mucho por armarte. Difindo levantó su varita. Con un solo movimiento, la varita zumbó con poder y cortó el brazo del orco. La extremidad cortada cayó al suelo, la daga aún agarrada en su rígido agarre. El orco gritó de dolor, pero aún miraba a Silas con odio ardiendo en sus ojos inyectados en sangre. La daga flotó desde la extremidad desmembrada y flotó amenazadoramente cerca de la garganta del orco. Dime quién te está guiando ahora que Azog está muerto. ¿Por qué sigues persiguiendo a Thorin y a los demás? Su tono era frío. Si hablas, te dejaré vivir. El orco mostró sus dientes manchados de sangre en una sonrisa sombría, los ojos brillando con malicia. Nunca lo sabrás, mago, escupió. Nuestro maestro está listo. Ya seas tú o los enanos, todos ustedes arderán. Gandalf había llegado para entonces, y ante esas palabras, su temperamento estalló.
Dio un paso adelante y golpeó su bastón contra la roca detrás del orco, inmovilizándolo con un destello de luz blanca. «Habla, inmundicia», gruñó Gandalf. «Dinos lo que sabes, o te quemaré la oscuridad con la llama de Anor». El orco gruñó de dolor, pero su expresión se torció en algo aún más desafiante. «No obtendrás nada de mí, Siseo. La era de los hombres y los elfos ha terminado. El fuego está aumentando. Nuestra victoria está escrita en llamas». Gandalf volvió a levantar su bastón, esta vez con aún más fuerza. Pero Silas extendió una mano. «Espera», dijo en voz baja. «Si las amenazas no funcionan, entonces intentaré algo más preciso». Dio un paso adelante y apuntó con su varita directamente a la frente del orco. Imperio. 5. Mientras la varita de Silas pulsaba con luz dorada, la maldición Imperius se posó sobre el líder orco como una niebla. El aura opresiva de las artes oscuras permanecía en el aire, débil pero innegable. Gandalf estaba cerca, con el bastón todavía presionado contra la pared de roca. Sus ojos se entrecerraron. Imperio no mató ni torturó. No dejó marcas ni gritó de dolor. Su peligro yacía en el silencio. Se deslizó en una mente, reescribió sus pensamientos y encadenó la voluntad al lanzador. Una persona bajo Imperio podría traicionar a sus amigos, asesinar a su familia, destruir todo lo que alguna vez representó, todo mientras cree que fue su propia elección. Peor aún, no hubo una verdadera contramaldición. Ningún movimiento de varita podría deshacer su agarre. Las únicas formas de liberarse eran a través de una inmensa fuerza de voluntad personal o la muerte del lanzador. Y para la mayoría, la fuerza de voluntad no era suficiente. El resplandor en el rostro del orco se había desvanecido. Sus músculos se aflojaron. Sus ojos perdieron su furia y se volvieron distantes, casi somnolientos. Silas dio un paso adelante. ¿Quién es tu nuevo líder? La mandíbula del orco se apretó por un momento. Algo en su interior se resistió. Pero el hechizo presionó de nuevo, y su voluntad se rompió. Su voz salió en un tono bajo y plano. Hijo de Zog. Bolg. Él es nuestro nuevo rey. 4. Echa un vistazo a mi Patreon para capítulos avanzados @patreon.com /link comentario 18 comentario. Votar 2 restantes capítulo 93. Ciudad del Lago. Al escuchar la respuesta del orco, Gandalf y Silas intercambiaron una mirada. La noticia los había tomado a ambos con la guardia baja. Dos esperaban represalias orcas dispersas después de la muerte de Azog, pero que su hijo, Bolg, subiera al poder tan rápidamente y tomara el mando total de las fuerzas de su padre era alarmante. Los orcos no eran conocidos por la sucesión dinástica. El liderazgo no pasó por la sangre, sino por la fuerza. Si Bolg había tomado el mando tan rápido, significaba que su poder era al menos igual al de Azog, si no mayor. Silas entrecerró los ojos. ¿Bolg te envió a cazarnos personalmente? ¿Está tratando de vengar a su padre? El orco asintió sin dudarlo. Parcialmente. Bolg está furioso por la muerte de Azog. Ha puesto recompensas por las cabezas de Thorin Escudo de Roble y el mago de túnica negra. Silas sonrió sin humor. Así que ahora soy famoso. 3. Gandalf frunció el ceño, sus pensamientos se aceleraron. Entiendo ponerle precio a Silas. Mató a Azog. Pero, ¿por qué Thorin? La mirada del orco permaneció en blanco bajo la maldición Imperius. Porque Bolg no quiere que Thorin se convierta en el rey bajo la montaña. Planea tomar la montaña solitaria para sí mismo. Desde allí, abrirá un camino a través del norte, hacia las ruinas de Angmar. Una vez que esté seguro, los orcos pasarán por alto las montañas nubladas y atacarán directamente hacia el oeste. La expresión de Gandalf se oscureció por la alarma. ¿Por qué Bolg creería que podía tomar Erebor? Preguntó lentamente. ¿Seguramente sabe que un dragón todavía duerme debajo de la montaña? Entonces un pensamiento más terrible cruzó su mente. A menos que, ¿ha hecho un trato con el dragón? El líder orco respondió sin pausa. Sí. El dragón ha despertado. Bolg ya ha llegado a un acuerdo con él. Si Thorin y los enanos no pueden recuperar la montaña, el dragón permitirá que las fuerzas de Bolg entren en el norte y retomen Angmar. Gandalf retrocedió un paso tambaleándose. Smaug estaba despierto. Las implicaciones lo golpearon como un trueno. No, esto no puede suceder. Si Thorin llega a Erebor ahora, será una misión suicida. Silas permaneció en silencio, preocupado. No era así como se suponía que se desarrollarían los eventos. Recordaba claramente que Smaug nunca se había aliado con los orcos.
El dragón era orgulloso, arrogante y solitario. Pero ahora, debido a la muerte prematura de Azog, la línea de tiempo se había fracturado. Bolg y Smaug habían formado una alianza mucho antes de lo esperado. Y eso lo cambió todo. Silas miró a Gandalf, que ya se estaba preparando para moverse. La preocupación del mago era clara. Pero Silas vaciló. Conocía a Thorin. El corazón de ese enano ardía de obsesión. La montaña solitaria se había convertido en algo más que un objetivo para él, era un destino, una maldición, una corona de la que nunca podría alejarse. Incluso si le dijeran que Smaug estaba despierto, Thorin no se volvería. Gandalf, todavía hay tiempo antes del día de Durin, dijo Silas con calma. Deberíamos poder alcanzarlos en la ciudad del lago. Arreglemos las cosas con este orco primero. Gandalf asintió levemente y luego volvió su atención al cautivo. Los dos continuaron interrogando al líder orco a fondo, presionando para obtener cada detalle sobre las fuerzas de Bolg, sus movimientos, aliados y tácticas. Cuando quedó claro que la criatura no sabía más, Gandalf finalmente dio un paso atrás y sacó su espada. Eso es todo lo que necesito saber, dijo. Silas, ¿tienes algo más que preguntar? Si no, deberíamos deshacernos de él y dirigirnos a la ciudad del lago de inmediato. Pero Silas extendió la mano, deteniendo a Gandalf con un gesto amable. Una leve sonrisa tiró de las comisuras de su boca. Todavía no. Todavía es útil. Gandalf parpadeó, confundido. ¿Útil? Todavía está bajo la maldición Imperius, explicó Silas. Eso significa que solo seguirá mis órdenes. Vamos a liberarlo, pero no para escapar. Gandalf entrecerró los ojos ligeramente. Silas continuó. Volverá a las filas de Bolg y se mantendrá cerca. Y a partir de ahí, nos dará información. Si surge la oportunidad, incluso podría derribar a Bolg cuando baje la guardia. Los ojos de Gandalf se iluminaron ante la idea, pero rápidamente volvió a fruncir el ceño. ¿Pero qué pasa si se libera? ¿O Bolg siente que algo anda mal? Si esto sale mal, podemos inclinar la mano demasiado pronto. Silas siguió confiando. Imperio no tiene una contramaldición directa. A menos que el objetivo tenga una voluntad particularmente fuerte, o esté expuesto a alguien con mayor fuerza mágica, como el propio Sauron, el hechizo no se romperá. Más importante aún, a menos que alguien lo esté buscando, es casi imposible de detectar. Después de un breve silencio, Gandalf envainó lentamente su espada. Muy bien. Pero debemos observar cuidadosamente. Si algo parece estar mal, cortamos la conexión. Silas asintió. De acuerdo. Se volvió hacia el orco y le dio nuevas órdenes en un tono plano. Regresa al lado de Bolg. Permanece oculto. Infórmame cuando se te ordene. Si surge la oportunidad y Bolg es vulnerable, elimínalo. El orco asintió lentamente, con el rostro en blanco, y luego se alejó arrastrando los pies hacia el bosque, desapareciendo pronto en la niebla. Silas y Gandalf regresaron a su pequeño bote de madera y reanudaron su viaje, deslizándose por la superficie del lago largo bajo la bruma gris de la mañana. El agua estaba quieta, excepto por las ondas alrededor de su bote. La niebla flotaba a lo largo de la superficie, delgada y fantasmal, ocultando los contornos distantes de la isla que tenía delante. Guiados por la varita de Silas, que emitía un tenue resplandor para señalar el camino, remaron en silencio. Por fin, la silueta envuelta de la ciudad del lago apareció ante ellos. Construida sobre pilotes de madera y unida por muelles y pasarelas, la ciudad se asentaba sobre el lago como una telaraña de madera y humo. Los edificios estaban oscuros y húmedos, muchos de ellos ligeramente hundidos, parcheados por la edad y la podredumbre del lago. Los botes se desplazaban perezosamente a través de estrechos canales de agua entre las casas. La mayoría de la gente del pueblo vivía de la pesca o el comercio. Los residentes más ricos, que controlaban el comercio entre la ciudad del lago y el reino del bosque, rara vez se mezclaban con la gente común. El principal de ellos era el maestro de la ciudad del lago, un comerciante más político que líder. Silas y Gandalf dirigieron su pequeña embarcación hacia el muelle principal, solo para ser detenidos antes de que pudieran pasar. «Espera ahí». Una voz aguda resonó desde la casa de madera del puerto. Un hombre de mediana edad con un abrigo marrón manchado y un sombrero remendado se adelantó, mirándolos con cautela. «Digan sus nombres», exigió, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Cuál es tu negocio aquí?» Silas miró a Gandalf. Era su turno de manejar las presentaciones. «Buenas noches», dijo Gandalf con una cálida sonrisa.
Somos viajeros del oeste. Esperamos descansar aquí unos días. El hombre del abrigo remendado los miró a ambos con recelo, con los brazos aún cruzados. ¿Viajeros, eh? ¿Tienes algún documento? ¿Cualquier mercancía para el comercio? Gandalf extendió las manos, las mangas de su túnica ondeando. Ninguno. Solo un barco y un poco de curiosidad. El hombre miró el pequeño bote de madera detrás de ellos y luego entrecerró los ojos. No se veía nada valioso a bordo. Sin bienes no hay declaración de aduanas, murmuró, relajándose un poco. Pero el atraque todavía cuesta una tarifa. ¿Cuánto? Preguntó Gandalf. Una moneda de plata. Gandalf miró impotente a Silas. Siendo un mago, y no propenso a llevar un bolso, ni siquiera se molestó en revisar sus bolsillos. Silas sonrió levemente y metió la mano en la bolsa de su cinturón. Sin dudarlo, lanzó 2 monedas de plata hacia el hombre. Las monedas volaron por el aire con un tintineo, y el oficial del muelle las atrapó con facilidad practicada. Sus ojos se abrieron ligeramente ante la moneda extra. Su tono cambió de inmediato. ¿Cualquier otra cosa que pueda hacer por ustedes, caballeros? Estamos buscando a alguien, dijo Silas. ¿Han llegado extraños antes que nosotros? El hombre ni siquiera se detuvo. Por el precio de una moneda de plata, estaba más que feliz de hablar. Justo antes de que llegaras, un grupo de enanos llegó en barril. Causó un gran revuelo. Los guardias de la ciudad los llevaron a la casa de Bart cerca del muelle oriental. No estoy seguro de qué negocio tienen, pero creo que eso es lo que buscas, ¿eh? Gandalf y Silas intercambiaron una mirada. Por fin los habían encontrado. Gracias, dijo Gandalf. Eso es exactamente lo que necesitábamos. El hombre les dio un pequeño saludo y se hizo a un lado. Con un crujido, la puerta del muelle se abrió, lo que les permitió dirigir su bote hacia los canales envueltos en niebla de la ciudad del lago. Mientras tanto, en una casa tranquila en el extremo este de la ciudad, la tensión llenó la casa de Bart. Los enanos estaban reunidos ansiosamente alrededor de Kili, que yacía pálida y sudando en una cama de paja. Su pierna había sido alcanzada por una flecha morgul. Aunque el eje se había retirado rápidamente, la magia negra ya se había filtrado en su sangre. Su respiración era superficial y el color se había desvanecido de su rostro. Solo su constitución enana le impidió sucumbir por completo. Un hombre común habría muerto hace horas. Afortunadamente, la ayuda había venido de una fuente inesperada. Tauriel, el elfo del bosque que había estado rastreando a los enanos por el bosque, había llegado poco después de ellos. Al ver la condición de Kili, inmediatamente reconoció los efectos del veneno morgul. Con manos firmes, había aplastado a Telas, el florete del rey, y había utilizado sus propiedades curativas para frenar la propagación de la oscuridad. Ahora, Kili descansaba, su respiración más estable, aunque el peligro no había pasado del todo. A su alrededor, los enanos hablaban en voz baja. Necesitaremos nuevas armas antes de irnos, dijo Dwalin, su voz como un grudido. Los elfos se llevaron todo. Las armas son una cosa, respondió Thorin. Pero necesitamos aliados en esta ciudad. Y oro para comprar su silencio. Sus murmullos fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Todos se pusieron rígidos. Bardo se puso de pie, con la mano deslizándose hacia la pequeña hoja a su lado. Dio un paso adelante, abriendo la puerta en silencio. Afuera había una figura familiar vestida de gris, con los ojos centelleantes bajo su sombrero de ala ancha. Y a su lado, el mago vestido de negro con ojos agudos y una sonrisa silenciosa. Parece, dijo Gandalf con ligereza, que hemos llegado justo a tiempo. Gandalf. Bilbo gritó de alegría. Silas. Los enanos lo siguieron rápidamente, sorprendidos y llenos de alegría. Comentario 8. Votar 2 restantes. Capítulo 94. La flecha que mata dragones. La llegada de Silas y Gandalf llenó la habitación de alivio y alegría. Incluso Thorin, escudo de roble, generalmente severo y cauteloso, permitió que una rara sonrisa tocara su rostro. Desde que los dos se separaron de la compañía en Wilderland, el grupo había soportado un desastre tras otro. Primero, se perdieron en el bosque negro, vencidos por el aire pesado del bosque y las extrañas ilusiones. Desorientados y mareados, tropezaron directamente con las guaridas palmeadas de las arañas gigantes, escapando apenas con vida. Tan pronto como se abrieron paso, fueron capturados por los elfos del bosque y arrojados a las mazmorras del palacio de Thranduil.
Después de un audaz escape que involucró barriles y corrientes rápidas, fueron perseguidos por los elfos por detrás y cazados por los orcos por delante. Había sido un viaje desgarrador, salvaje y peligroso, nada parecido a los viajes más tranquilos que habían tenido cuando Gandalf y Silas estaban con ellos. Todas las quejas anteriores parecían olvidadas cuando Thorin dio un paso adelante, su voz baja pero firme. Bienvenido de nuevo, Silas. Bienvenido, Gandalf dijo con inesperada calidez. Con ustedes dos a nuestro lado nuevamente, creo que este viaje para recuperar Erebor tendrá éxito. Pero Gandalf no sonrió. En cambio, sacudió la cabeza lentamente, su expresión nublada por la preocupación. Me temo que no, Thorin. No podemos continuar hacia la montaña solitaria. La habitación se quedó en silencio de inmediato. La sonrisa de Thorin se desvaneció y su rostro se oscureció. Su aguda mirada se fijó en Gandalf con repentina intensidad. ¿Qué estás diciendo? Preguntó. ¿Qué quieres decir con que la búsqueda termina aquí? Gandalf miró a los demás. Todos los ojos estaban puestos en él, expectantes, inseguros. Dejó escapar un suspiro silencioso. Hemos aprendido noticias preocupantes, dijo. Del comandante orco que capturamos en la orilla del río. El dragón dentro de Erebor, Smaug, ha despertado. Hizo una pausa. El peso de las siguientes palabras era pesado. Peor aún, ha hecho un pacto con Bolg, el hijo de Zog. Están trabajando juntos. Hubo jadeos audibles. Varios enanos apretaron los puños. Otros se sentaron en silencio atónitos. Marchar hacia Erebor ahora, continuó Gandalf, sería como una oveja caminando hacia las fauces del dragón. Sería un suicidio. Se volvió hacia Thorin, la voz se volvió más urgente. El plan de colarse, tomar la piedra del arca y reunir a los otros clanes enanos, ya no es viable. Debemos reconsiderarlo. Necesitamos una nueva estrategia. Por un momento, nadie habló. La casa cayó en un pesado silencio, roto solo por el suave crepitar del fuego. Incluso los enanos más valientes tenían expresiones sombrías. Todos sabían lo que significaba cuando Smaug despertó. El reino enano en su apogeo no había podido enfrentarse a él. ¿Qué posibilidades tenía un pequeño grupo de 13? Para el dragón, ni siquiera serían un bocadillo. La mandíbula de Thorin se apretó. Aunque claramente conmocionado, sus ojos ardían con algo más, falta de voluntad. Sus dedos se apretaron en puños. No, susurró. Luego, más fuerte, no. No me detendré ahora. Dio un paso adelante, la voz se volvió aguda y salvaje. Que despierte el dragón. Recuperaré la piedra del arca, cueste lo que cueste. Comenzó a caminar, murmurando para sí mismo. Podemos dividir nuestras fuerzas. Un grupo llama la atención de Smaug en la puerta principal. El otro se cuela por el pasaje oculto y recupera la piedra del arca. Si somos rápidos, ¿estás loco?, interrumpió Gandalf, poniéndose frente a él. ¿Sabes lo que hará Smaug si es provocado? Si se enfurece, no solo destruirá a tu compañía, sino que hará llover fuego sobre la ciudad del lago. Los inocentes morirán, Thorin. Niños. Familias. Pero los ojos de Thorin habían perdido la razón. Estaban llenos de fuego y sombras. La guerra, dijo con frialdad, siempre exige un precio. Todos miraron a Thorin con incredulidad. Incluso los enanos, sus parientes más cercanos y compañeros más leales, quedaron atónitos por lo que acababa de decir. ¿Realmente has perdido la cabeza?, gruñó Gandalf, su voz temblaba con furia contenida. Sus dedos se apretaron con fuerza alrededor de su bastón, y por un momento, pareció que podría golpear al enano solo para devolverle el sentido. La tensión en la habitación se espesaba como nubes de tormenta. Sintiendo que las cosas se estaban saliendo de control, Silas finalmente dio un paso adelante. Suficiente, dijo con calma. Todavía queda más de un mes hasta el día de Gúrin. Tenemos tiempo. Tomemos un respiro y pensemos juntos en esto. Sus palabras eran firmes, racionales. Y funcionaron. El enano más viejo entre ellos, Balin, rápidamente asintió con la cabeza. Así es. No hay necesidad de apresurarse a la locura. Se nos ocurrirá un nuevo plan. Siempre lo hacemos. Bardo, el anfitrión de la casa, intervino a continuación. Aunque claramente incómodo por la charla del dragón, cumplió con su deber e hizo un gesto hacia las sillas y la mesa. Sentarse. Todos ustedes. Hablaremos de esto adecuadamente.
A regañadientes, Gandalf y Thorin se movieron a extremos opuestos de la habitación. Thorin se sentó con los brazos cruzados, mirando al suelo. Gandalf sacó su pipa y fumó en silencio, con los ojos ocultos detrás de anillos de humo a la deriva. Los enanos se miraron unos a otros, intercambiando miradas nerviosas. Nadie se atrevió a hablar. Bilbo se movió inquieto en un taburete cerca de la puerta, retorciéndose las manos. Silas, por otro lado, no estaba preocupado por el pesado silencio. Su atención se había vuelto hacia otra parte, hacia Bardo. Aunque el hombre ahora vivía como un humilde barquero y comerciante, Silas conocía bien su historia. Bardo no era un ciudadano ordinario. Era el último descendiente conocido de Girión, el antiguo señor de Dale, la ciudad que una vez estuvo enclavada al pie de la montaña solitaria. Cuando Smaug descendió en llamas y furia, Dale quedó reducido a cenizas. Pero Girión se había mantenido firme. Con una poderosa flecha de hierro negro, había golpeado al dragón, arrancando una sola escama de su pecho, la única herida que Smaug había conocido. Esa flecha muy negra había sido transmitida a través de la familia de Bardo. Los ojos de Silas escanearon la habitación y aterrizaron en algo que colgaba contra la pared del fondo. No era una flecha ordinaria. Se acercó. El arma tenía más de 2 metros de largo, forjada completamente en acero ennegrecido. Se parecía más a un arpón o a una balista que a una flecha, con un eje grueso y una punta afilada como una navaja. Esto fue todo. La flecha legendaria. La única arma conocida que había herido a Smaug. ¿Invitado? Bardo notó que Silas examinaba la pared y se acercó, con curiosidad en su tono. Silas señaló la gran flecha de hierro montada sobre el hogar. ¿Puedo echar un vistazo más de cerca a esa flecha negra? Bardo parpadeó, un poco sorprendido. ¿Sabes lo que es? Silas asintió. He oído hablar de eso. Un arma que se dice que fue forjada por los enanos para perforar la piel de los dragones. Se dice que es lo suficientemente fuerte como para romper sus escamas blindadas y asestar un golpe fatal. Bardo sonrió amargamente y negó con la cabeza. Si realmente fuera tan poderoso, la ciudad de Dale seguiría en pie y mi antepasado no habría perecido en llamas. Disparó esta misma flecha al dragón, pero Smaug vivió y Dale ardió. Silas no dijo nada, pero sabía la verdad. Girión, el antepasado de Bardo, no había fracasado por completo. Su disparo había derribado una sola escama del pecho del dragón, creando la única debilidad conocida en la piel casi impenetrable de Smaug. Esa pequeña herida, escondida en el pecho izquierdo del dragón, algún día resultaría fatal. Su tranquila conversación no había pasado desapercibida. Balin se inclinó hacia adelante desde el banco, mirando de cerca de Bardo. Sus ojos se iluminaron con reconocimiento. ¿Eres descendiente de Girión, el señor de Dale? Pensé que había algo familiar en ti. Sí, te pareces a él. Bardo ofreció una sonrisa modesta teñida de autodesprecio. Entonces tienes ojos agudos, maestro enano. Sin embargo, no soy un señor. Solo un barquero tratando de alimentar a su familia. En ese momento, Thorin, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, se puso en pie. Sus ojos se clavaron en la flecha negra con una mirada de feroz anhelo. Así que esto es todo, dijo en voz baja. La flecha negra dijo que matara dragones. Gandalf, observando de cerca, entrecerró los ojos. Vio hacia dónde iban los pensamientos de Thorin. No seas tonto, advirtió el mago, su voz baja y seria. No hay garantía de que la flecha mate a Smaug. El dragón es antiguo, astuto. No te dará una segunda oportunidad si pierdes la primera. Incluso con esa flecha en la mano, continuó Gandalf, es más probable que provoques la ira del dragón que acabes con su vida. Y si se levanta con rabia, lo quemará todo, incluida esta ciudad. Pero Thorin apenas lo escuchó. Su mirada permaneció fija en la flecha, los ojos brillando con obsesión. No. Este es el destino. No es coincidencia que lo hayamos encontrado. Esta arma fue colocada en nuestro camino por el destino mismo, para ayudarnos en nuestra misión. Se volvió bruscamente hacia Bardo. ¿Cuánto? Bardo parpadeó. ¿Perdón? La flecha negra, dijo Thorin. Quiero comprarlo. Nombra tu precio. Bardo lo miró fijamente y luego negó con la cabeza. Lo siento. No está a la venta. Esta flecha ha estado en mi familia durante generaciones. Es el último de su tipo. El tono de Thorin se endureció. Lo venderás. La expresión de Bardo se oscureció, pero Thorin siguió adelante.
Eres el heredero de Girión. Conoces las riquezas enterradas bajo Erebor. Si me das esta flecha, me encargaré de que recibas una 14ª parte del tesoro una vez que recuperemos la montaña. 11 comentario 16 comentario. Votar 2 restantes capítulo 95. Notas de la profesora McGonagall ante la oferta de Thorin de cambiar por la flecha negra, Bardo dudó. Las leyendas del tesoro dentro de la montaña solitaria eran bien conocidas, oro y joyas apiladas más alto que torres, lo suficiente como para tentar incluso a un dragón. Si Bardo realmente recibía una 14ª parte de ese tesoro, su vida cambiaría para siempre. Podría sacar a la gente de la ciudad del lago de la pobreza, reconstruir las ruinas de Dale y tal vez incluso restaurar el honor de sus antepasados. Pero después de una larga pausa, la mirada de Bardo pasó del brillo del oro a los rostros de las familias fuera de su ventana. Los niños. Lo viejo. Los enfermos. Los que arderían primero si Smaug se levantara furioso. Sacudió la cabeza. No puedo jugar con la vida de la gente de la ciudad del lago. Si ese dragón sobrevive, seremos los primeros en sufrir. Convertirá esta ciudad en cenizas. Miró la flecha negra, su voz firme. Y el dragón ya está despierto. El silencio que siguió fue pesado. La expresión de Thorin se agrió. Su mandíbula se apretó mientras miraba una vez más el arma en la pared, luego se dio la vuelta bruscamente y volvió a sentarse sin decir otra palabra. Su estado de ánimo se había oscurecido de nuevo, y meditaba en silencio, sus pensamientos eran una tormenta enredada. La habitación se enfrió. Gandalf lo miró con una inquietud silenciosa y creciente. Había algo en los ojos de Thorin ahora, un destello de la misma locura que había llevado a su abuelo antes que él. Una sombra criada no por dragones, sino por oro. Silas, sin embargo, se distrajo con algo completamente diferente. En el rincón de su mente, la onda familiar del sistema resonó. Sistema de registro de Hogwarts. Ubicación detectada, Ciudad del Lago. ¿Desea iniciar sesión? Uno mentalmente, respondió sin dudarlo. Inicia sesión. Inicio de sesión exitoso. Felicitaciones, has obtenido las notas de transfiguración de Minerva McGonagall. 4. Un grueso cuaderno encuadernado en cuero se materializó ante él, su superficie envejecida y desgastada por años de uso. Los ojos de Silas se iluminaron. Notas personales de la profesora McGonagall. Esa fue una recompensa increíble. Con manos ansiosas, lo abrió y quedó inmediatamente absorto. Las páginas estaban llenas de letra nítida y precisa y diagramas intrincados. Como maestra de transformaciones, la profesora McGonagall había registrado toda una vida de conocimiento mágico. El cuaderno cubría no solo las transformaciones básicas de objeto a objeto, sino también ramas más avanzadas como la transformación de animal a objeto, de animal a animal e incluso humana. Incluía instrucciones detalladas sobre la transfiguración elemental, una rama rara y poderosa de la magia. Había notas sobre conjurar serpientes de fuego, animar estatuas para defenderse, remodelar el terreno y transfigurar el agua en niebla o paredes de hielo. 6 no era solo un libro de hechizos, era un arsenal de transformaciones. Los dedos de Silas trazaron una página sobre la transformación animada. Como animaga registrada, McGonagall había documentado todo, desde los raros efectos secundarios hasta las soluciones para las fases de transformación estancadas. Incluso había incluido sus propios consejos para manejar accidentes, como la desalineación temporal de las extremidades o la pérdida momentánea de la autoconciencia. Para Silas, que estaba justo en medio de su propia preparación animada, no tenía precio. En ese momento, sintió la hoja debajo de su lengua. Una sola hoja de mandrágora, retenida allí durante casi un mes. Una vez que llegara la próxima luna llena, podría pasar a la siguiente fase del ritual animago. Y esa noche no estaba lejos. Hasta entonces, tenía tiempo y un objetivo. Silas miró su varita, luego el paquete de madera y metal que había rescatado de su viaje. Con este conocimiento y un poco de alquimia, finalmente crearía lo que había anhelado desde que llegó a este mundo. Un palo de escoba. En los días siguientes, la tensión entre Gandalf y Thorin Escudo de Roble no mostró signos de alivio. Gandalf continuó razonando con él, instando a Thorin a reconsiderar la expedición a la montaña solitaria. Advirtió sobre el dragón despierto, el peligro para la ciudad del lago y el precio que tal locura podría tener. Pero Thorin no se doblegó. Sin importar el costo, estaba decidido a reclamar la piedra del arca. Ahora era más que una joya, era un símbolo de su destino.
Thorin tomó el asunto en sus propias manos. Se reunió con el maestro de la ciudad del lago, buscando armas en la armería de la ciudad para equipar a su compañía. También hizo varios intentos, algunos sutiles, otros no, para adquirir la flecha negra que aún colgaba en la casa de Bardo. Sobornos, adulaciones, incluso amenazas veladas. Bardo se resistió cada vez. El maestro, sin embargo, fue una historia diferente. Codicioso y miope, el maestro se iluminó ante la mera mención del oro. Las historias del tesoro de Erebor deslumbraron su imaginación. Para él, proporcionar armas a los enanos era un pequeño riesgo. No era su oro, después de todo. La armería estaba sin usar, y los enanos ofrecían una parte a cambio. Si fallaban, no había gran pérdida. Si tenían éxito, la recompensa sería inconmensurable. Uno fue, para él, un trato perfecto. Tan perfecto, de hecho, que comenzó a planear una gran celebración de despedida para los enanos. Un vistoso desfile de héroes, que deja la ciudad con todos los honores. Gandalf observó cómo se desarrollaba esto con creciente inquietud, pero se encontró impotente para detenerlo. Sus advertencias cayeron en oídos sordos, y Thorin ya no prestó atención a su consejo. En cuanto a Silas, se mantuvo al margen por completo. Permaneció en la casa de Bard, aislado del ruido y la festividad, pasando sus días en silencio. En una mesa de trabajo junto a la ventana, se sentó a tallar y pulir el núcleo de un sauce, afeitándolo cuidadosamente con una daga plateada. Una tarde, Gandalf entró en la casa con una mirada preocupada. Silas levantó la vista de su talla. Silas, dijo Gandalf, con voz pesada, las cosas no van como esperaba. No solo el dragón está despierto, sino que me temo que Thorin se está desmoronando. Silas dejó su cuchillo. ¿Te refieres a la enfermedad del dragón? Gandalf asintió. Está en su sangre. Puedes verlo. Cuanto más se acerca a la montaña, más se afianza. Habla de tesoro más que de libertad. De venganza más que de paz. Los ojos del viejo mago estaban llenos de preocupación. Me temo que si llegamos a la montaña, no serán las llamas del dragón las que destruyan a Thorin. Será la codicia en su corazón. Silas miró a Gandalf por un momento. Admiraba la paciencia y la lealtad del mago. Había hecho todo lo posible por Thorin y su gente. Una y otra vez, había tratado de razonar con ellos, incluso cuando se volvían contra él. Pero en la mente cada vez más obstinada de Thorin, las advertencias de Gandalf ya no sonaban como sabiduría, sonaban como sabotaje. El mago que una vez lo guió ahora se había convertido, a los ojos de Thorin, en un obstáculo. Así que Thorin lo hizo a un lado y se volvió hacia el maestro de la ciudad del lago, forjando alianzas con codicia en lugar de guía. Al verlo desarrollarse, Silas solo pudo negar con la cabeza. Si yo fuera Gandalf, pensó, no perdería otro aliento tratando de detenerlo. Déjalo marchar hacia el fuego si esa es su elección. Si realmente se trata de eso, dijo, mirando a Gandalf, ¿por qué no noquearlo y dejar que se despierte después del día de Durin? Problema resuelto. Gandalf levantó una ceja. ¿Noquearlo? Silas asintió con una media sonrisa. Lo digo en serio. Si no quieres hacerlo, lo haré yo. Un encanto, y estará más tranquilo que un hobbit en el segundo desayuno. Al escuchar las palabras de Silas, Gandalf se sintió algo tentado, pero inmediatamente negó con la cabeza. Pero, esta es su voluntad, dijo Gandalf. Por equivocado que sea, por enloquecedor que sea. Si comenzamos a usar la magia para controlar las elecciones de los demás, incluso para el bien común, entramos en un camino del que no podemos retroceder. La mirada de Gandalf se desvió hacia las manos de Silas, que se movían con tranquila precisión sobre una suave longitud de madera pulida. Sus cejas se fruncieron con curiosidad. ¿Hacer una escoba? Preguntó. Silas asintió y luego sacudió levemente la cabeza. No solo una escoba, dijo. Estoy fabricando una escoba voladora, para el transporte. ¿Un vuelo volador, palo de escoba? Los ojos de Gandalf se abrieron, las esquinas se arrugaron con fascinación. ¿Quieres decir que vuela? Silas siguió trabajando, asintiendo de nuevo. De inmediato, se olvidó el asunto de Thorin. Gandalf se inclinó, con los ojos brillando de emoción mientras estudiaba el palo de escoba casi terminado que se formaba ante él. El concepto de vuelo era demasiado tentador para que cualquier mago lo ignorara. Incluso Gandalf, que había cabalgado sobre las espaldas de las grandes águilas y se había elevado por los cielos, estaba cautivado. Había una diferencia entre ser llevado y controlar tu propio vuelo.
Este era un tipo de libertad que ni siquiera los Eagles podían ofrecer. Silas continuó tallando la madera de sauce con cuidado, incrustando ranuras mágicas a lo largo de la veta, preparándola para la infusión rúnica y el equilibrio aerodinámico. El proyecto era delicado, pero cada trazo lo acercaba más a su finalización. Antes de que Gandalf pudiera preguntar más, la puerta se abrió de golpe. Bardo entró, sin aliento y tenso. Su abrigo estaba húmedo por la niebla del lago. Se han ido, anunció. Los enanos se fueron en barco. Ya están de camino a la montaña solitaria. ¿Qué? Gandalf disparó al poste. Y el hobbit también, agregó Bard. Se lo llevaron con ellos. La expresión de Gandalf se endureció, un destello de ira cruzó su rostro. ¿Se fueron sin siquiera decirnos? ¿Thorin Escudo de Roble, ya no confía en nosotros? Había más que frustración en la voz de Gandalf, hubo decepción. Agarró su bastón, la urgencia volvió a su paso. No. No dejaré que caminen a ciegas hacia el peligro. Thorin los está llevando a la muerte. Tenemos que detenerlos antes de que sea demasiado tarde. Mientras Gandalf se movía hacia la puerta, Silas levantó la vista de su escoba y habló con calma. No voy a ir contigo esta vez. Gandalf hizo una pausa, sorprendido. Silas señaló la escoba tendida sobre el banco de trabajo. Está casi terminado. Necesito solo unos días más. Una vez que esté hecho, volaré y te alcanzaré. Si estás dispuesto a esperar, Gandalf, podemos montar juntos en la escoba para alcanzarlos. Gandalf vaciló. La idea era tentadora. Pero negó con la cabeza. No importa, tampoco puedo quedarme quieto aquí. Saldré primero para alcanzarlos. Puedes venir cuando tu escoba esté terminada. Luego pidió prestado un bote a Bard y partió en bote para perseguir a Thorin y a los demás. Piedras, por favor, lea los capítulos a continuación @patreon.com/weblink. Fin de capítulo. Hasta la próxima. Like y suscríbete, por favor. Fix Guzmán se despide, adiós.